Amada Iglesia del Señor Jesús, paz a vosotros. Ocupen un momento su asiento. En esta hermosa tarde donde todos nos reunimos como aquella invitación que hace ese gran rey, donde prepara ese banquete y prepara a cada uno su asiento para que lo ocupemos. Y hoy, mis hermanos, no es la excepción, que estamos invitados de parte de nuestro Dios para alimentarnos de su palabra. En esta hermosa tarde que el Señor nos da la oportunidad de tener la vida, quiero compartir con ustedes un hermoso tema que le he titulado La parábola de los dos deudores. Permítanme explicarles a mis hermanos que a través de esta transmisión nos están mirando. Quizás no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela o no tuvieron la facilidad de aprender una letra porque su vida se la pasaron trabajando. Muchos de nosotros sí conocemos qué es una parábola, pero quiero explicar un poquito esto para que podamos entender y llevarnos en nuestra mente el mensaje que hoy nuestro Dios quiere compartir con nosotros. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una breve narración a manera de semejanza donde se extrae una enseñanza. Esta forma de hablar o de enseñar al pueblo la usaron mucho aquellos hombres del ayer, como los profetas, los patriarcas, aún nuestro Dios. Vamos a ir a unos textos antes de entrar al tema, solamente para corroborar que así fue. En el libro de los Salmos, en el capítulo 78, verso 2, dice así. El libro de los Salmos, capítulo 78, verso 2. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo. Abriré mi boca en parábola. Aún todavía seguimos que es una parábola. Dice el profeta Oseas en su capítulo 12, verso 11. De esta manera, y decía que una parábola es una narración a manera de semejanza o de ejemplo. Entonces dice el profeta Oseas en su capítulo 12, verso 11. Y hablado he a los profetas y yo aumenté la profecía. Y por mano de los profetas puse semejanzas. Y por mano de los profetas puse semejanzas. El Salmo 78 nos decía, hablará mi boca parábolas, cosas reservadas de lo antiguo. En el Salmo 49, verso 4, dice de esta manera. Estamos viendo lo que es una parábola de la cual hoy vamos a aprender. Salmos 49, verso 4, dice así: acomodaré a ejemplos mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Hablaré o acomodaré a ejemplos mi oído. En otras palabras, acomodaré las palabras para dar un ejemplo de lo que quiero decir. Y Jesús no fue la excepción. Cuando Él estuvo en la tierra, habló mucho acerca de las parábolas. Y sus discípulos le preguntaron y dijéronle así en el capítulo 13 de Mateo, verso 10, le dijeron sus discípulos. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas?
Si seguimos leyendo, él va a explicar la razón. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado, que mucha gente no escucharía, mucha gente no lo querría oír. Entonces la enseñanza que traía la iba a acomodar en semejanzas, a comparaciones, quizás para que muchos les llamara la atención y pudieran entonces poner cuidado del mensaje de nuestro Dios. Ahora sí les voy a pedir que nos pongamos de pie y me acompañen a una lectura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, o en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, en su capítulo 18, del verso 23 al verso 34. Hoy vamos a aprender de la parábola de los dos deudores. Yo voy a darle lectura, ustedes me siguen en voz alta, y dice la palabra de nuestro Dios así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Amén. Ocupen su lugar, mis hermanos. A través de esta narración que hace Jesús a la gente que estaba a su alrededor escuchando el mensaje, viene a través de una conversación que él tuvo con sus discípulos, cuando uno de ellos le hace una pregunta, y la pregunta era: ¿cómo es que se debe perdonar? ¿O cómo es que yo debo de perdonar? Dice en el verso 21 del capítulo 18 de ahí mismo, de Mateo: entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Seguramente el Señor, después de que había tenido ya una conversación, de que Pedro ya había andado con él varios meses o años, que no fueron muchos, 3 años y medio que él duró en su ministerio aquí en la tierra, Jesús. La respuesta del maestro fue el verso 22. Jesús le dice: no te digo hasta 7,
más aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir el Señor? Tienes que perdonar sin límite. O sea, no hay un número. Aquí, mis hermanos, entonces lo que encontramos, lo que Jesús quiso decir a través, o quiso enseñarnos a través de esta parábola, el perdón y la misericordia. Y pedir perdón es sinónimo de arrepentimiento o sinónimo de paz. Eso es lo que quiere decir perdón. Así que entonces veamos lo que sucede con un hombre que fue un rey, el rey de Israel, un rey muy conocido, y que si hoy lo trajéramos al tiempo actual, en el tiempo que estamos viviendo, sería imposible, ¿no?, para un personaje, un presidente de una nación. En aquel tiempo era un rey de la nación de Israel, para que él se humillara, para que él se postrara a pedir perdón. Hoy lo miraríamos como es imposible que un hombre pudiera hacerlo. Pero entonces estamos viendo que Jesús, a través de esta parábola, lo que nos viene a enseñar es cómo perdonar, o el perdón y la misericordia. Dice en el Salmo 51, vamos a ver, y decíamos que el perdón es sinónimo de arrepentimiento. En otras palabras, o en otros casos, es tener paz, buscar la paz. Pero vamos a ver lo que hizo el rey David, el rey de Israel, el cantor de Israel. En el Salmo capítulo 51, primeramente en su verso 1 y 2, este fue el rey, y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más mi maldad, y límpiame de mi pecado. Él estaba arrepentido, pedía perdón a nuestro Dios. Y luego dice el verso 9 en adelante del mismo Salmo 51: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Era el clamor de aquel rey, porque le había faltado a su Creador, a nuestro Dios. Son palabras de arrepentimiento, son palabras que salen del corazón, pedir perdón a nuestro Dios. Y nosotros tenemos la confianza de que nuestro Dios nos perdona. Dice el Salmo capítulo 50, Salmo capítulo 50, versos 14 en adelante: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Hablando nuestro Dios. 15. Invocarme en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sacrifica a Dios y paga tus votos al Altísimo. Invócame y yo te perdonaré. Dice el verso 16 al 20. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que narras mis leyes o hablas de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con él
y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Esto dijo nuestro Dios: si nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a nuestro Dios, dice que Él, en el verso 15 dice: tú me invocarás y yo te escucharé en tu angustia y yo te perdonaré. Así que entonces, ¿qué era lo que nos estaba enseñando o nos está enseñando el Señor Jesús a través de esta parábola? Es cómo perdonar. Y vemos a través de los primeros textos de nuestra lectura, del 24 al 27, de esta parábola, de aquel hombre que le debía mucho a su señor, al rey. Y para que tengamos una idea de lo que equivalía un denario, era un denario solamente a 34 kilogramos de plata. Así que si lo convertimos en esos 10,000 denarios, vendrían siendo aproximadamente unas 216 toneladas de plata. Imposible de pagar. Pero el Señor quiso hacer cuentas con todos sus siervos, pero encuentra que a este le debía mucho. Entonces, al no poder pagar, dice a través de la lectura que lo que hizo fue venderle a él, a su esposa y a sus hijos, para que estuvieran esclavizados y pudieran pagar su deuda. Pero lo que acontece ahí, dice que este hombre, este siervo, se postró delante de su señor y clamaba misericordia y le decía: perdóname, o espérame, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Y dice que sus palabras conmovieron su corazón del rey, de su amo, y él fue movido a misericordia y le perdonó toda su deuda. Este hombre o este siervo que debía esta deuda, esta cantidad incalculable que nunca podría pagar, representa a cada uno de nosotros, representa a usted, a mí, que estábamos muertos en pecado, estábamos en deuda con nuestro Dios. Nunca podríamos pagar, ni con todo el oro del mundo, la deuda que cada uno tenía con nuestro Dios. Y el Señor, a través de su Hijo, tuvo esa misericordia y nos pudo perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. Dice Efesios, y después regresamos a nuestra lectura base, en la carta que escribe Pablo a la iglesia que se encontraba en Éfeso, en el capítulo 2, verso 4 al 5. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5, dice la palabra de nuestro Dios así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros teníamos una cuenta pendiente con nuestro Dios. Y dice por ahí una anécdota, que un día hubo una subasta donde se subastaban las almas de cada uno de nosotros, y que el que estaba
haciendo esta subasta, pedía a ver quién daba más, quién pagaba más por uno de nosotros. Pero dice que se escuchaba solamente un silencio. Nadie daba un 5 por el rescate de nosotros. Pero de repente se escuchó una voz que dijo: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Déjame ir y yo los libraré. Ese fue el Hijo de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Así que Él vino a pagar el precio, vino a pagar la deuda, vino a perdonarnos. Dice el libro de los Salmos, en su capítulo 86, Dios, como aquel rey, es o fue movido a misericordia, mirando cómo nos encontrábamos, cómo se encontraba la humanidad. Y en el Salmo capítulo 86, verso 5, dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Como nuestro Dios no hay otro. Dice también el Salmo capítulo 113, Salmos capítulo 113, en sus versos 5 al 8. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como nuestro Dios? Así como vimos aquel rey que se humilló, derramó su corazón, reconoció que le había fallado a nuestro Dios y suplicó perdón. Y aquí, a través de esta lectura, vemos que quién como nuestro Dios, que se humilla para mirar desde el cielo aquí a la tierra, a los seres humanos. El siervo David, en el Salmo 8, no vamos a ir al texto, dice: ¿quién es el hombre o quién soy yo para que te dignes a mirar y que me has hecho o nos has hecho un poquito menor que los ángeles? Dios es muy grande, lleno de misericordia. Pero volvamos a la lectura base. Ya vimos que nuestro Dios, como aquel rey que fue movido a misericordia y perdonó todas nuestras faltas, y que ese siervo al cual se le fue perdonada esta deuda representa a cada uno de nosotros. Y quizás a muchos les trae algún recuerdo o les recuerda algo que nuestro Dios ha hecho en sus vidas. Yo creo que la historia de cada uno pues es diferente a la de otro. Yo solamente recuerdo que el 22 de septiembre de 1985 nuestro Dios me perdonó una deuda que ni con todo el oro del mundo yo podría pagarla. Y dice entonces que en esta lectura, nuestra lectura base de Mateo 18, sin embargo, este hombre
o este siervo que se le perdonó 10,000 talentos. Él tenía un consiervo, o sea, un criado, uno que le servía también a él. Pero este dice que le debía, dice, vamos a ir al verso 28 del capítulo 18 de Mateo. Este siervo que se le habían perdonado los 10,000 talentos, saliendo, dice, aquel siervo, halló uno de sus consiervos, o sea, a uno de sus servidores, a uno de sus criados. Sigue diciendo que le debía 100 denarios, o sea, mucho menos que lo que a él se le había perdonado. Y trabando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él dijo a su amo, al rey, y que el rey fue movido a misericordia y se lo perdonó. Su consiervo, igual manera, le pedía perdón, pero sigue diciendo en el verso 30: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué encontramos acá? Que este hombre, primero que se le perdona esa deuda, después de que su amo fue movido a misericordia, le perdonó, él no tuvo esa misericordia para con su siervo. Sin embargo, dice que lo ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Y como no podía pagarle, ¿qué hizo? Que lo metió a la cárcel. Mis hermanos, la palabra de nuestro Dios es para reflexionar, para meditarla, para que nos pongamos a pensar si desde ese momento que el Señor nos dio a conocer ese plan divino de salvación a través del Evangelio, nos ha perdonado muchas cosas. Quizás en nuestra ignorancia, cuando no teníamos el conocimiento de Él, de sus leyes, cometimos muchas faltas. Y nuestro Dios nos las perdonó. Nos perdonó todas aquellas faltas que habíamos cometido. Pero, ¿qué pasa cuando de repente va transcurriendo el tiempo y alguien nos hace o nos ofende o nos hace algo y nos sucede como a este siervo? Y el Señor le dice: siervo malvado, yo te perdoné todo, tuve misericordia contigo, pero tú no la tuviste con tu consiervo. Y sucede muchas veces con nosotros que después de que Dios nos ha perdonado todas nuestras faltas, nos ha perdonado todos nuestros pecados, nosotros, como aquel siervo, no somos capaces de perdonar. A través de esta narración, Jesús dice que si nosotros no sabemos perdonar, si nosotros no usamos misericordia, tampoco nuestro Dios entonces va a poder perdonarnos. Y lo peligroso es de que si toda aquella deuda que yo debía, todo aquello que Dios ya me había perdonado,
Pero yo, por el simple hecho de no tener misericordia con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo, ¿qué puede pasar? Que todo aquello venga otra vez y me lo va a cobrar, ya no solamente con lo que me había perdonado, sino con intereses. Esto quiere decir más duro, más fuerte. Una ofensa para nuestro Dios de no usar misericordia, o es una ofensa para nuestro Dios no usar misericordia o perdonar. Dice el apóstol Santiago, luego regresamos a nuestra lectura base, el apóstol Santiago en su capítulo 2, verso 13 dice así: porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloriará contra el juicio. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Si Dios nos ha perdonado muchas faltas, muchos pecados, pero nosotros no podemos perdonar alguna falta que nos haya hecho nuestro prójimo, nuestro hermano, dice que también Dios no nos va a perdonar. Así que sin juicio y sin misericordia, dice que vamos a ser juzgados. Yo creo que es importante para cada uno de nosotros, si nos allegamos a los pies del Maestro porque queríamos que Él nos diera o hiciera un cambio en nuestra vida, queríamos ser diferentes, queríamos vivir diferente, ya estábamos cansados de cómo veníamos viviendo, fue con ese propósito de que transformara nuestro corazón, que pudiéramos ser como, o un poquito como Él nos ha enseñado. Así como Él nos ha perdonado, que también nosotros podamos perdonar. Y al principio decíamos que el perdón es, o pedir perdón es sinónimo de arrepentimiento. Quizás algunos llegarán a decir, pero ¿cómo voy a saber si ya se arrepintió? ¿O cómo voy a saber si lo está diciendo, me lo está pidiendo de corazón? El Señor Jesús dice que por sus frutos los conoceréis. O sea que no es necesario que yo le diga que yo ya me arrepentí o que le estoy pidiendo perdón porque quiero que me perdonen, sino que por mis hechos ustedes van a conocer, de la forma que yo actúo, de la forma que yo me conduzco, ustedes van a saber si en verdad lo hice de corazón. Dice también en Mateo capítulo 6, verso 15, hablando de que para Dios es una ofensa que nosotros no usemos de misericordia, así como Él nos ha perdonado. Mateo capítulo 6, verso 15. Dice así: mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, podríamos decir que si Dios me perdonó toda esa deuda que yo debía en el tiempo pasado, cuando yo no conocía
o en mi ignorancia, si yo no tengo misericordia, si yo no sé perdonar, si yo no aplico esa misericordia para con mi hermano, con mi hermana, con el prójimo, Dios me va a traer para atrás toda aquella deuda que yo debía y que me fue perdonada. Entonces es de pensarlo. Así que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, dice que tampoco nuestro Padre va a poder perdonarnos. Así como este rey, al darse cuenta que este hombre al cual le había rogado que lo esperara, que tuviera paciencia, y no solamente le tuvo paciencia, sino que le perdonó toda esa deuda. Al saber que él hizo lo contrario con su consiervo, dijo: tráiganmelo para acá. Ya cuando lo tenía, dijo: siervo malvado, si yo te perdoné todo esto porque tú me rogaste, ¿por qué tú no hiciste lo mismo con tu consiervo? Ahora dice: vengan, llama a los verdugos y échenlo a la cárcel y no va a salir hasta que pague. En otras palabras, Dios nos va a traer a juicio, nos va a traer todo aquello que ya nos había perdonado, para que ahora sí lo tengamos que pagar. Y yo creo que nadie de nosotros quiere eso. Si estamos aquí es porque estamos aprendiendo a cómo perdonar, a cómo usar de misericordia. Dice el Salmo capítulo 50, que le dimos lectura, pero ahora vamos a dar lectura nada más a los últimos versos, el verso 19 y 20. Salmo 50. Si nosotros no usamos de misericordia, tampoco nuestro Dios va a tener misericordia con nosotros, dice el Salmo 50, 19 y 20. Tu boca mentías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Quiere decir, mis hermanos, que si nosotros no cambiamos, si nosotros no dejamos que el Señor transforme nuestro corazón, seguimos los pasos de este siervo que no tuvo la misericordia para perdonar a su consiervo, nuestro Dios tampoco va a tener misericordia de nosotros. Jesús nos dijo también a través de esta parábola que perdonar, o sea, el perdonar con el pedir perdón, son dos cosas diferentes. Cuando nosotros cometemos una falta a nuestro Dios y le pedimos perdón y queremos que Él nos perdone, pero cuando alguien nos hace algo y nos pide perdón, ahí es donde ya no queremos. Pero sí queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. Dice en San Marcos, capítulo 11, verso 26, si ya nos sacó el Señor Jesús de aquellas prisiones de oscuridad donde no podíamos ver espiritualmente, ya conocemos la luz, o sea, ya conocemos cuáles son los deseos de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Debe de haber ese cambio. Entonces dice San Marcos capítulo 11, verso 26, dice así:
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no sabemos perdonar, tampoco nuestro Dios va a perdonar nuestras faltas. O sea que si nosotros dimos ese paso importante, como mis hermanos que bajaron a las aguas el domingo pasado, ese hombre viejo ha muerto. De ahí en adelante Pablo dice que una nueva criatura, un libro en blanco, sus páginas en blanco, y ahí se empieza a escribir la historia del que ha dado ese paso. Todo aquello que vayamos a hacer de ahí en adelante va a ser escrito, bueno o malo. Pero el apóstol Juan en la primera carta, el capítulo 2, verso 1, dice que tenemos un abogado, que es Jesucristo. Y Él es el que nos va a ayudar para que nuestro Dios perdone nuestras faltas. Y esto, mis hermanos, no quiere decir que entonces sí hay que faltarle a nuestro Dios, no. Es que somos humanos. Y vamos por el camino y corremos el riesgo de resbalarnos. El siervo David decía, casi mis pies se salen del camino o se resbalan. Quiere decir que casi le falla, pero no se quedó ahí. Él se levantaba, pedía perdón a Dios. Nosotros tenemos a un abogado que es Jesucristo. Dice Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Vamos a leer el 15, el 14 ya lo leímos, dice el 15. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que el Señor nos ha perdonado nuestras faltas, nuestras ofensas. En Efesios capítulo 4, verso 32, dice de esta manera. Efesios 4, 32. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Así tenemos entonces que ser nosotros. Ya decíamos que el pedir perdón y el perdonar son dos cosas diferentes. Para que nosotros podamos pedirle perdón a nuestro Dios y Él nos perdone, nosotros también debemos de perdonar. Hay a veces que suele pasar entre nosotros que cuando alguien nos hace algo y luego después viene arrepentido y nos pide perdón y nuestro corazón aún todavía está duro, no quiere perdonar. Y nuestra contestación es, pues que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque si ya ese sentimiento va en nuestro corazón, Dios nos va a contestar, pues tampoco yo no te perdono. Si tú no sabes perdonar a tu hermano, tampoco yo te perdono. Dice Marcos, capítulo 11, verso 25. Marcos, capítulo 11, verso 25, dice nuestro
Dios así. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Cuando estuviéremos orando a nuestro Dios, si tengo algo, dice, con mi hermano, con mi prójimo, tengo que perdonarlo, porque de lo contrario, así puedo estar orando y orando y orando, y Dios no me va a perdonar tampoco. Entonces, mis hermanos, es importante que revisemos constantemente nuestro corazón, si todavía tenemos ese ego, ese orgullo, esa altivez, ese odio, porque si existe todavía en nosotros, por seguro, y eso no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Por qué? Porque si hay ese odio, esa altivez que no me deja humillarme, ¿cómo voy a perdonar a aquel que me hizo esta falta? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me ofendió? ¿Cuántas faltas nosotros hemos cometido delante de nuestro Dios y Él nos ha perdonado? Por eso aquel proverbio decía, más vale perro vivo que león muerto. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Y ya lo explicaba uno de mis hermanos, y quiere decir, mientras tenemos la oportunidad de tener la vida y de poder hablar, de poder doblar nuestras rodillas y pedirle perdón a Dios, hay la oportunidad de que Él nos perdone y nos pueda regalar la vida eterna, reinar con su Hijo. Pero una vez que ya fallecimos, se acabó todo, nuestro odio, nuestra altivez, nuestro ego, nuestra arrogancia se fue con nosotros y no nos espera más que un horrendo, dice, juicio, donde seremos, dice, lanzados a ese lago de fuego que es la muerte segunda. Y yo no creo que todos nosotros queramos eso, sino que estamos aquí porque queremos la vida eterna, queremos disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios en esta vida y en la venidera. El Señor Jesús termina diciendo, después de la narración de esta parábola, así, y vamos a ponernos de pie todos, vayamos a nuestra lectura base, en Mateo capítulo 18, tenemos que estar conscientes de que tenemos que perdonar, tenemos que ser movidos a misericordia, tenemos que usar la misericordia. Y si hay todavía ese ego, ese orgullo, esa altivez, ese odio en nuestro corazón, hay que quitarlo. Si estamos aún con vida, porque de lo contrario no vamos a entrar a la vida eterna. Dice todos juntos el capítulo 18 de Mateo en su verso 35. Todos juntos. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. ¿Cómo es que nos hará? Como aquel siervo que no tuvo misericordia con su consiervo después de que con él sí la tuvieron. Y ya dijimos que ese siervo, o ese hombre que se le perdonó esa deuda, es usted, soy yo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.